En Primera de Samuel 2:25 es la historia de Abigail, su esposo Nabal y David, que es figura de Jesucristo. Vamos a ver que Abigail es figura de la iglesia, así debemos ser como Abigail. Y aunque ella tenía un esposo Nabal que era insensato, ella aprendió sabiduría al tratar en medio de la vida con la insensatez. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor hoy día? Aprender a vivir a pesar de la insensatez de las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Y porque sí, es difícil, estamos en una pandemia, no todo el mundo tiene la sabiduría para tratar los conflictos, ¿verdad? No todo el mundo tiene el tino. No sé si usted ha visto que si le habla muy fuerte a una persona, se inquieta, se complica. Y por eso es importante que tratemos de este tema. Porque para nosotros es una bendición el poder tenerle al Señor Jesús y su Santísimo Espíritu que nos guía, pero también existen situaciones adversas que no sabemos cómo manejar, ¿verdad? Y al no saberlas cómo manejar, en lugar de traer bendición, de ser pacificadores, más bien traemos maldición, pastor. Bien, como dijo mi esposa, vamos a ver lo que es en Primera de Samuel 25 y dice así la palabra. Samuel murió y todo Israel se reunió para hacer lamentación por él y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces se levantó David y descendió al desierto de Parán. Había en Mahón un hombre que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, pues tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y se hallaba esquilando sus ovejas en Carmel. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Ella era una mujer muy inteligente y bella, pero el hombre, o sea, Nabal, era brusco y de malas acciones. Él era del clan de Caleb. Acordémonos de que cuando estamos hablando de Caleb, estamos hablando de un sinónimo, por decirlo de esta forma, que quiere decir Caleb, quiere decir perro, ¿ya? Entonces, imagínense, él era del clan de Caleb. Por eso dice que era de brusco y de malas acciones. David oyó en el desierto que Nabal estaba esquilando ovejas. Y aquí hay un punto bien importante que ya lo vamos a explicar. Entonces David envió a 10 jóvenes diciéndoles, subid a Carmel e id a Nabal, saludadle en mi nombre y decirle así, la paz sea contigo, la paz sea con tu familia, la paz sea con todo lo que tienes. Mis queridos hermanos, cuando estamos hablando de que estaban esquilando ovejas, tenemos que acordarnos de que en esa época, cuando esquilan las ovejas, cuando le están cortando, quitándole la lana, se hacía una gran fiesta y daban comida gratis, daban bebida gratis, daban, bueno, todas aquellas cosas. Era como una gran celebración, ¿verdad? Y nadie pagaba absolutamente nada por lo que se recibía y por supuesto que la gente que llegaba ayudaba también a esquilar las ovejas, a sacar la lana, ¿verdad? Colaboraban, ¿Perdón? colaboraban. Colaboraban, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, este hombre, este Nabal que tenía su hacienda en Mahón, como acabamos de En leer, Carmel. perdón, en Carmel, ya, disculpen, tenía su hacienda en Carmel, ¿verdad? Lo que pasa es que la zona se llama Mahón, ya. Y aquí dice que esa mujer era mujer de muy buen entendimiento y de hermosa apariencia. Fíjense qué características más interesantes, ¿verdad? Un hombre con esa agresividad, con esa prepotencia, con esa brusquedad, medio rudo o rudo y medio, ¿verdad? Con una mujer de hermosa apariencia y de gran entendimiento. Qué Ah, maravilloso. amén. Ahora mire que esos matrimonios de aquella época eran matrimonios arreglados, ¿ya? Y como eran arreglados, se casaban con quien les tocaba, con los que los padres habían decidido, porque, o tal vez puede haber sido que probablemente Abigail era una mujer codiciada y este hombre como era muy, muy poderoso, entonces fue algo que les pareció a los padres.
Sin embargo, yo le tengo que decir que la sabiduría no se aprende cuando nosotros estamos en plena felicidad. La sabiduría no es algo que Dios nos regala porque estamos nosotros en la playa o porque estamos nosotros en situaciones tan gozosas y tan alegres porque en esos días no se necesita sabiduría. Todo fluye. ¿Cuándo se necesita sabiduría? En las crisis, en las situaciones graves, difíciles, complicadas, que tenemos que tener un tino, manejar las cosas con guantes de seda. Y yo veo a esta mujer y digo, era hermosa, era preciosa, pero lo que más le hacía hermosa y preciosa era esa sabiduría, y la iglesia tiene que ser así. Nosotros tenemos que ser así. ¿Cómo manejamos? ¿Qué palabras emitimos? Podemos decir que a veces por voluntad propia nos vamos en negocios que no convienen. Y tenemos personas con las que necesitamos manejarnos, que son así como este hombre, insensato, duro, grosero, era hasta tacaño, porque ya lo vamos a ver por qué. Y si Abigail le trataba mal a este esposo, a esta relación, porque hablamos de relaciones complicadas, le iba peor. Entonces ella aprendió la manera de tener gracia y favor. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor en situaciones tan duras y tan difíciles como ahora, ¿verdad? No podemos llegar pateando al perro porque nos han hecho algún daño. Sí, o sea, a veces las personas son así, son duras. Y en la pandemia como que se nos ha salido más ese enojo. Pero sí, como creyentes de Dios, como cristianos, como entendidos de que Dios va a hacer un milagro, si nos volvemos personas sencillas, humildes, no le digo que permita que la gente le arrastre, que le haga daño, no. Hay que entrar cubiertos con la sangre de Cristo a tratar con personas así. Justo estábamos escuchando como nuestra hermana Lupita daba el testimonio de que donde ella alquila para su restaurante, ellos tienen favor y gracia. ¿Por qué? Porque probablemente han visto que ellos los tratan con ese cuidadito, con ese esmero que todos nosotros nos merecemos. Entonces, lo que sembramos, cosechamos. Ahora, este hombre Caleb no tenía ningún temor de Dios, ¿verdad? No tenía ningún aprecio por lo que hacía David. Es más, le voy a comentar qué venía David sufriendo. David venía sufriendo que Samuel, el profeta que lo ungió a él para rey, murió. Venía de un duelo. Segundo, Saúl lo perseguía, ¿ya? Y David es la figura de Cristo. David es la figura de aquellos que teniendo autoridad, teniendo un nivel de rey, de gobierno, hablamos de la casa. Si son los esposos, probablemente él estaba herido, David estaba herido, ¿verdad? David estaba completamente afligido y así estaba en medio de todo esto, esquilando ovejas y haciendo esto, pero les falta comida. Y entonces cuando te falta algo como rey, como autoridad, necesitamos también entender que en medio de todo una palabra blanda aplaca la ira. Y es lo que hace Abigail. Síganme, pastor. Y aquí cuando vemos nosotros es una cosa bien interesante. Yo le voy a dar una clave, mis hermanos. Cuando alguien se comporta de una forma insistente pero equivocada, dígale en sus adentros Nabal, ¿verdad? Dígale Nabal y simplemente le va a estar diciendo necio. ¿Ya? Porque el significado de Nabal quiere decir necio. Insensato. Así, insensato, ¿ya? Entonces dice, era parte de su carácter, ¿verdad? Porque en el antiguo de Israel, frecuentemente las personas, ya sea que les ponían así como nombre, o es que en la mayoría de las veces se ganaban el nombre por su forma de comportarse, ¿verdad? Así que imagínese usted ganarse un nombre por la forma de comportarse. Nosotros vemos los apodos que se ponen en diferentes circunstancias, en diferentes ocasiones. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Miren. Primera de Samuel 25,
7. Habíamos visto entonces que David manda a los trabajadores a desearles paz. En medio de estos días, recibir paz es un regalo de Dios. Y les dice, sea la paz contigo, con tu familia, con todo lo que tú tienes. Imagínense, le está bendiciendo, no era otro, no era cualquiera, era David. A ver, y en el siguiente dice 7. En el 7 nos dice, he sabido que estabas esquilando. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca les hicimos daño ni les ha faltado nada durante el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por tanto, hay en gracia ante tus ojos estos mis jóvenes, porque venimos en un día de fiesta. Por favor, da a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a mano. Está pidiendo entonces David comida. Nabal tenía su fiesta, pero también el tener a David, mire, y aquí vamos a entender una cosa. A veces podemos ser como Nabal. No, sí, yo no hago nada malo, todo viene por añadidura, yo tengo mi dinero, yo tengo mi trabajo, yo tengo todo, yo me esfuerzo, pero no reconocemos que es la protección de Dios. Y eso es lo que le está diciendo. Porque David, al estar con sus jóvenes, estaban resguardando todo lo que estaban haciendo en la hacienda de Nabal Carmel. Ellos estaban esquilando, estaban en fiesta, así es. Pero también podían llegar delincuentes a robarles, porque la gran ganancia era la lana de las ovejas. Sin embargo, él le dice, bueno, o sea, estamos aquí, nos puede regalar, porque ni siquiera es que David se metió directamente con Nabal, sino que pide permiso. Mire cómo nuestro Señor pide permiso. Y así es como cuando el Señor nos pide un tiempo a nosotros de comunión, un tiempo, porque ¿cuál es la comida que pide nuestro Señor? La adoración, la oración. El que nosotros veamos que un poquito más que podemos tener para alabarle, sí es un sacrificio. ¿Sabe por qué es un sacrificio? Porque se sacrifica los deseos que tú y yo podemos tener. Pero aquí Nabal no lo reconoce y más bien lo trata mal en el 8. Fíjense, mis hermanos, y aquí, como dice mi esposa, yo quisiera ampliar un poquito la situación, porque la respuesta de que Nabal da a la petición que le hace David, dice, bueno, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. O sea que ya lo está poniendo en entredicho este Nabal, ¿verdad? Y está poniendo en entredicho a los enviados de David. ¿He de tomar yo ahora mi pan? O sea, voy a agarrar mi pan, voy a agarrar mi agua, voy a agarrar, perdón, la carne que he preparado para mis esquiladores y se la voy a dar a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David, estoy parafraseando, mis hermanos, por favor, me disculpan, se regresan, se devolvieron por su camino y vinieron a donde David y le dijeron todo lo que Nabal les había dicho. Entonces, cuando está diciendo quién es David y quién es el hijo de Isaí, no puede ser que Nabal no supiera quién era David, porque David era conocido en todo Israel. Y Nabal dijo esto como que un insulto directo para David, como quien dice, bueno, ¿y quién es este fulano que me viene aquí a estar pidiendo tal cosa? O a estar diciendo que debo de hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces Nabal se niega a reconocer a David. Y muchas veces, mis hermanos, nuestra forma de actuar, bueno, ¿y quién sos vos? ¿Y desde cuándo, pues? ¿Verdad? ¿Y a cuenta de qué? ¿Verdad? Muchas veces contestamos nosotros de esta forma. Decimos, bueno, ¿y quién se cree que es? Pues, ¿verdad? Amén. Hermano. Ahora, hay un detalle que nosotros debemos aprender. Que tenemos que aprender a honrar, ¿ya? En estos días no se honra a nadie. Ni a los abuelos, ni a los padres, ni a los líderes, a nadie. Peor a los pastores, porque los pastores, la gente tiene la mentalidad que viven de las ovejas. Así tienen la mentalidad. Lamentablemente habrán casos de casos, pero no todos los casos son así.
Sin embargo, Caleb se deja ir en ese pensamiento. Entonces, cuando usted se encuentre con personas que hablan mal, a quien deberían honrar, acuérdese, como decía el pastor, es un Caleb, es un insensato. Al insensato no le sirve que a usted esté explicándole. Le quiero decir, con los insensatos no pierda su tiempo. Porque en la Biblia dice, si tú quieres enseñar, en Proverbios está, si tú quieres enseñar, si tú quieres corregir a un insensato, te va a ir peor, te va a ir mal. Porque te va a tirar piedras simplemente porque el insensato tiene el cerebro cerrado, su inteligencia está cerrada. Entonces, ¿qué es lo que va a él entender? Él va a entender que estás en contra de él, va a entender que no le amas y va a pelear por ridiculeces. Pero mire lo que dice en el 16. Dice, perdón, 25:16, primera de Samuel. nos han servido como muro de día y de noche, todos los días que hemos estado apacentando las ovejas entre ellos. Ahora pues, mira y reconoce lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre de tan mal carácter que no hay quien pueda hablarle. Entonces, él era conocido por el mal carácter. Un hombre rudo, un hombre grosero, un hombre imponente, un hombre que no se le podía hablar, un hombre que no puede llegar a un entendimiento. Y aquí habla del carácter. Y fíjese que el carácter no es otra cosa que el alma, que la carne. Tiene que ser reeducado. Le tengo que decir en el nombre de Jesús. Si todavía como cristianos seguimos con el carácter viejo, horrible, peleón, enojado, chismoso, grosero, mal pensado, ¿qué le digo? Egoísta, materialista. No hay un corazón dadivoso, no hay un corazón de amor, porque en estos días es donde realmente se ve si tenemos un corazón de amor. Cuando tenemos abundancia, es más fácil dar una taza de azúcar al vecino. Pero cuando estamos en dificultades, primero pensamos en nosotros. ¿Y qué tal que si yo le doy el azúcar y luego me falta? No. Y es eso lo que tiene que hacer la iglesia como en un campo misionero. Porque ahorita nuestra misión es ser el espejo de Cristo. Tratar de ser lo más amable posible en las circunstancias difíciles. Tratar de compartir. Tienes 10 huevitos, dale 2 huevitos al vecino. No esperes a tener las cajas de huevos, 50, 100 huevos para decir entonces le doy. No, porque en la época de la dificultad es cuando la gente que se atreve a pedirte necesita que le des. Hay mucha gente que no se atreve a pedir. ¿Sabe por qué? Porque ya sabe que hay personas como Nabal. Y que les van a rechazar, Que les van a despreciar, criticar y les van a tratar mal. Y les van a tratar mal y hasta les van a juzgar y van a decir, bueno, no son hijos de Dios y entonces ¿por qué están en esta vida? Algún pecado han de tener, igualito que Nabal, que le empieza a decir, tú eres el hijo de Isaí. ¿Quién es Isaí? Un cualquiera. Que te están persiguiendo. ¿Por qué? Porque eres un sinvergüenza. Entonces, que no se ha hallado en nosotros una actitud así. Si bien es cierto, podemos tener pensamientos que se nos vienen así, porque es la carne, es la vieja criatura. Pero también debemos clamar la sabiduría de Dios y no aceptar eso como una verdad de comportamiento. Ha habido personas que empiezan a dudar aún de los líderes porque a saber si es que está bien, a saber si es que... Y a veces la gente lo hace como con un sentimiento de traición, a escondidas, imagínese usted. Con una doble agenda. Con una doble agenda. Ahora, fíjese que aquí nos damos cuenta que los siervos de Caleb van y le avisan a Abigail lo que está pasando. Nosotros somos esa Abigail, esa iglesia, que nos estamos dando cuenta, los diferentes, vamos a hablar de política, aunque yo no soy política, pero nos estamos dando cuenta que hay unos moveres políticos aquí en el Ecuador que no podemos nosotros decir, no, yo no estoy con la política, a mí no me importa. Pues sí nos importa, porque nosotros como creyentes debemos orar por la paz del Ecuador.
¿sí? Si estamos viendo esos moveres horrorosos, ridículos o lo que uno pueda pensar, no se quede cruzado de brazos, porque ciertamente vienen circunstancias que nosotros como creyentes las podemos detener. Podemos empezar a interceder delante de Dios y decirle, Señor, por favor, que tal cosa no acontezca, que no venga a este país una pelea de gobiernos, de politiquería, y que no estemos hablando mal del uno ni mal del otro. A mí no me importa. Más bien oremos por la paz del Ecuador, porque mire, si hay un naval, un insensato que llegue al gobierno, la iglesia se tiene que enamorar de Jesús y permitir que nosotros traigamos la paz a este país. Pero con lazos de amor. Usted jamás va a conseguir nada con lazos de ira y de contienda. Ese es el mensaje de esta mujer. Tenemos que ser pacificadores. Si usted puede tener toda la razón de estar enojado, peleón, lo que sea, así como David se quiso ya levantar en contra de Nabal. Y era cierto, era lo correcto. Él tenía todo el derecho. Sin embargo, no era lo mejor. Sin embargo, no era lo que edifica, no era lo que a la larga a David le iba a hacer una persona prestigiosa. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que la iglesia debe dejar de ser esa iglesia escondida, esa iglesia que no tiene autoridad, esa iglesia que solamente está cantando aleluya, gloria a Dios, pero no hace nada. Nosotros tenemos que ser personas de cambio. No lo voy a decir para el Ecuador. Empecemos primero por nuestra casa. Si en nuestra casa hay contención, por favor, usted tiene que ser un pacificador. Pastor. Mis hermanos, yo voy a ir parafraseando un poquito lo que dice la palabra para que hacer un poco más inteligible lo que está aquí. Abigail, cuando esta situación en que Nabal le da una respuesta, digámoslo así, una respuesta pesada, una respuesta grosera a los jóvenes que había mandado David, se entera. Abigail se entera de esta respuesta y uno de los criados le va a avisar a la mujer de Nabal, o sea, perdón, a la Abigail. Y entonces dice que él los ha herido, los ha tratado mal, les ha respondido de una manera, por decirlo así, grosera, de una manera despectiva. ¿Verdad? Y entonces los criados de Nabal dicen, pero ellos han sido bien buena gente con nosotros, nunca nos trataron mal, nunca nos faltó nada mientras nosotros anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo, dicen los criados, ¿verdad? Es todo lo contrario, han sido muro, como acabamos de leer en el 17, han sido muro, o sea, protección para todos nosotros cuando estábamos apacentando las ovejas. Y entonces le dicen a la Abigail, mira, reflexiona y ve qué es lo que vas a hacer con David, ve qué es lo que vas a hacer con Nabal, cómo le vas a poner, cómo lo vas a ubicar, porque el mal ya está hecho, ya ofendieron a David. Y no solamente ofenden a David, sino que ofenden a todo el pueblo de Israel en ese instante, porque acordémonos que David estaba en la cúspide, era el rey David, ¿ya? Entonces, acuérdate de que Nabal es un hombre perverso, es un hombre grosero, es un prepotente, es un arrogante. Bueno, A mí nadie me trata mal, decía él. pongámosle todos los epítetos que nosotros querramos decirle, ¿verdad? Y entonces ellos piden la reflexión de la Abigail para poder, llamémoslo así, componer el pastel, mis hermanos. Amén. ¿Verdad? Para Y que hermanas. no venga la muerte. Porque David estaba más bien ahí proponiendo la destrucción, la muerte. Pero mire, aquí hay otra cosa que debemos aprender. Cuando usted y yo seamos mensajeros de una grave situación, jamás vaya usted para alimentar el enojo, sino para una solución. ¿Me está entendiendo? Porque alguna ocasión yo envié un mensaje para una persona y simplemente pensé
pensé que no le podía encontrar a la persona y le dije, mire, esto y esto tenemos que hacer, por favor, avísele ya que usted es vecino. Pero ¿para qué? Le dije, avísele. La persona llegó con 7 pisos de enojo y más bien en lugar de ayudar al problema, le complicó. Entonces, nuevamente, estamos hablando de discreción. Sea discreto, sea medido, mida sus palabras, ¿verdad? Mida inclusive su actitud, ¿verdad? Porque podemos decir lo mismo, pero con un corazón contrito, humillado delante de Dios, humilde, sabiendo que Dios va a obrar todo para bien, porque Dios lo va a hacer. No vamos nosotros a conseguir mieles si damos hieles. Amén. Y estamos hablando para todo tipo de relación, para matrimonios, para oficinas, para trabajo, para relaciones familiares. Por favor, si algo va a aprender la iglesia en estos días, nosotros como creyentes en estos días, es aprender a tratar conflictos graves y complicados, pero para la gloria de Dios. Esta mujer, el nombre de Abigail, quiere decir padre de gozo. La iglesia no solamente se relaciona con el Señor Jesús, porque aquí vemos que David puede llegar a ser un ejemplo del Señor Jesús. No solamente es Jesús, desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí vemos que cuando una mujer entiende que tiene un padre, la iglesia entiende que tiene un padre que le defiende, que le ama, que dio a lo más preciado de él, Jesucristo, empieza a sentirse transformado en su autoestima. Una evidencia de que este hombre no entendía ni conocía a Dios es su mal carácter. Porque cuando llega Jesús, uno de lo primero que se manifiesta es el gozo. Usted quiere ver a una persona cristiana en su evidencia, véale el gozo, véale las palabras amables, véale cómo trata a su familia, véale que ya no tiene doble pensamiento, porque la gente dice piensa mal y acertarás. Ya empieza con la sinceridad, ya no está con una, como dice el pastor, doble agenda. Y es eso que también esta mujer tenía y nosotros tenemos que tener. Es complicado a veces decir, es que yo sí me identifico con mi papá. Yo sí sé que mi Dios es mi papá. Sin embargo, cuando estás en estos problemas de la pandemia, es como que el papá está escondido bien lejos y como que ahí está, que te va a ayudar. Pero cuando tú tienes a Dios como tu padre, te escondes en él. Escuche, porque Jesús ya abrió las puertas para que tú te relaciones con tu papito, que no está dispuesto a destruirte, que aunque hayas pecado, dio a su Hijo para que seamos transformados. No vamos a estar esperando como en la religión, que si pecaste te va a caer el mazazo en la cabeza. Eso es mentira. Y por eso esta mujer pide perdón aún por los pecados de Caleb. Y le dice a David, perdona el pecado de Caleb como mío. Perdona ese pecado, porque Caleb ya sé que no se va a arrepentir. Pero yo no quiero que en mi casa venga la destrucción. Tengo trabajadores, tengo familia, no puedes venir así a destruir. Entonces ella detiene el juicio. ¿De qué lado queremos estar? ¿De la justicia o del juicio? Entonces, si queremos que el juicio no venga a la casa porque hay uno que está haciendo un pecado horroroso, usted métase y pida perdón y dígale, Señor, cúbreme con tu sangre. Por favor, no destruyas mi casa. Trae un camino para que esto se arregle. No sé cómo lo vas a hacer, pero por eso es que vamos donde el Dios que es milagroso. Amén. Pastor. Mis hermanos, haciendo un poquito de recapitulación en esta situación, tenemos que ver que David dice, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que le haya faltado de todo cuanto es suyo. Fíjese bien, David le había guardado todo, ¿sí? Y él me ha vuelto mal por bien
Y entonces sigue hablando David, dice, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, no solamente le mande, le rebote con pararrayos de hule, como suelen decir los jóvenes, sino que les añade que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Fíjense bien, esa es la sentencia El juicio. que está dando David ahí claramente. De aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no es dejar. Esto hizo que las intenciones de David, que definitivamente él planeaba masacrar a Nabal y a todos los hombres de su casa, era una reacción natural, era una reacción esperada. Ahora bien, mis queridos hermanos, aquí viene la apelación de Abigail. Abigail, ¿verdad? Y yo quería entrar en eso con todo respeto y permiso aquí de lo que estamos viendo. Dice, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ella está absorbiendo la culpa de su marido, de su esposo, de lo que haya Necio, sido. insensato, grosero, lo que quiera. Y dijo, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. La mujer conocía, sabía de que Nabal era un hombre perverso, porque conforme a su nombre así es, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mí, Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva. Ella está pidiendo perdón por lo que Nabal había hecho, fíjense, de esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, al que alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor sea ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará, dice la palabra, vi la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Mis hermanos y hermanas, yo quiero aquí compartir un poco, y yo les quiero decir, nosotros tenemos que aprender de lo que en realidad la Biblia nos enseña, incluso aplicando este tipo de enseñanzas a nuestra vida diaria, a nuestros negocios, a nuestras empresas, a nuestra forma de ser. Mis hermanos, tenemos que ser agresivamente imperfectos. ¿Me entendieron? Agresivamente imperfectos. Aquí Abigail está reconociendo la imperfección de su esposo y ella absorbe la culpa. ¿Sí? De una forma bien agresiva. ¿Por qué? Porque mire, ella preparó uvas secas, ella preparó Ofrenda. pan, ella preparó carne, si no me equivoco, Fue muy ¿verdad? dadivosa. Ella fue muy inteligente. Esa fue la forma agresiva que ella actuó, pero mostró su imperfección, mostró el pecado de su Nabal, voy a decir así, su Nabal, pobrecita, ¿verdad? Pero
ella, la imperfección de su Nabal, la absorbe ella, ¿ya? Y entonces con todas esas dádivas, mis hermanos, nosotros en este mundo actualmente tenemos que ser agresivamente imperfectos porque las cosas no nos pueden salir nítidas. No nos pueden, mire, usted tiene que hacer la diferencia entre lo que es urgente y entre lo que es importante, ¿ya? Y perdónenme que aquí yo entre en estos datos, pero aquí Nabal, aquí Abigail nos está haciendo referencia a lo que era verdaderamente importante y era pedirle perdón a David por el pecado que había cometido Nabal, mis hermanos. Amén. Era urgente, sí era urgente, pero lo primero era que era más importante pedir perdón. Amén. ¿Sí? Amén. Perdón, Amén. Yoquita. No. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero que es deprisa. Entonces, no se quede a pensar que mañana, que pasado mañana, que tal vez el otro día, que voy a orar, pero voy a orar el domingo. No. Usted tiene que en ese ratito arrodillarse y decir, Señor, se dio cuenta de que hay un Nabal en casa, en ese rato pide perdón por el pecado, no se resiente, porque Abigail hubiera dicho, ay, otra vez este fulano, y a cuántos líos me ha metido, porque estoy segura, un hombre de mal carácter siempre reacciona mal, ¿verdad? Entonces ella no se puso en sus sentimientos, ay, cómo me ofenden, ay, cómo me maltratan. No, lo que ella quería es que efectivamente no viniera la muerte a su casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Desarrolló lo importante. Lo importante, y deprisa, rápido, se arrodilló delante del Señor, aunque la gente dice que hoy día tú te puedes orar acostado, estoy de acuerdo. Pero cuando estás en una situación tan grave, usted tiene que postrarse delante de Él como un símbolo de humillación. ¿Para qué? Para que entonces todo su ser, su cuerpo, todo su ser esté rendido a la misericordia de Dios. Esto es algo que a nosotros nos sirve, que a nosotros nos permite llegar delante del trono de la gracia de Dios como a Él le gusta que lleguemos, con un corazón contrito y humillado. Porque podemos hacer muchas oraciones, lero, pero no sale de un corazón lleno de ese deseo, de ese anhelo de que Dios intervenga. Nos da el remedio para la insensatez, nos da la sanidad para que no venga la muerte, pero también aquí detiene el espíritu de venganza. ¿Está viendo? Porque como le decía, viene el juicio y viene la justicia. La justicia solo es por Jesucristo. El juicio es que se acabe porque se acabó, ya se acabó, y se acabó, y se acabó, y bueno, y se acabó. Porque eso lo quiso, es su consecuencia. Pero aquí vemos a esta mujer que conoce al Dios Padre poderoso, que conoce que ese papá no quiere que nadie se destruya y que dice, ok, yo lo voy a hacer. Y lo hace en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar. ¿Qué dice en el 20? Dice, y sucedió que cuando ella, montada sobre su asno, descendía por parte opuesta de la colina, he aquí que David y sus hombres venían en dirección contraria y ella fue a encontrarles. Habíamos visto que ya los encontró. Y vamos a ir al 23. Cuando Abigail vio a David, se apresuró y bajó de su asno, ¿verdad? Bajó de la altura en la que estaba y hablamos de la humillación, se postró. Y dice, la culpa sea sobre mí. Amén. No quería ella negar la situación de su esposo, porque nosotros podemos decir, uy, Dios mío, ay, ¿cómo voy a hablar mal de mi esposo? No puedo hablar porque no puedo decir, no, al Señor usted le puede decir cualquier cosa. Él no se asusta. Usted le puede decir, yo ya no le quiero porque ya perdió su glamour. Le puede decir, pero también le tiene que decir, Señor, por favor, perdóname. Libérame de lo que yo hice que estuvo mal. Amén. Y vamos a ir al siguiente, pastor. En el 20, vamos a ir al 20, perdón, aquí se me ha saltado. Sí. En el 25. Y dice en el 29. ¿Cómo le profetiza? Y eso es lo que usted tiene que eliminar. Palabras negativas a palabras de bendición. David venía de un sufrir.
Cuando usted se encuentra con una persona que tiene un sufrir, no le mienta. Porque también nosotros no podemos ser mentirosos. No es que todo te va a salir bien, no. Venía de un sufrir porque se había muerto Samuel, ya. ¿ya? El profeta Samuel. Pero usted no mienta. Lo que le va a decir son las cosas que pueden suceder, pero que de todo eso Dios le va a sacar victorioso. ¿Me entiende? Porque dice, va a tener la persecución. Y aquí dice en el 27, en el 29, dice, aunque alguien se levante para perseguirte, miren, era la verdad. Saúl está, y atentar contra tu vida, de todos modos la vida de mi Señor estará incluida en la bolsa de los que viven con Jehová tu Dios. Es decir, le va a decir, a ti no te llegará la muerte. Le empieza a profetizar. Y eso le empieza a llenar su alma de fortaleza a David. En lugar de que él esté viendo lo negativo, le empieza a decir, Señor, no acontezca tal cosa porque la gloria de Dios está sobre ti. Tú no vas a morir, sino que vas a vivir y vas a contar los milagros de Jehová. Es decir, que no es una fe insensata. Porque la gente dice, es por fe, yo me meto en la fe y la fe es ver lo que no se ve. Amén. Pero tampoco es estar con la fe insensata sabiendo las situaciones que están viviendo, pero tienes que declarar todo lo contrario, porque si no empezamos en un sentimiento negligente. Dios te está haciendo ver lo que está sucediendo, por lo tanto tienes que declarar todo lo contrario, pero fortalecerte en lo que Dios dice que tienes que hacer, la fe verdadera y hablar las cosas tal y como son, pastor. Mis hermanos, yo aquí quiero interpretar un poco la porción de la palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Porque el punto más fuerte del discurso que dio aquí Abigail es precisamente ese. ¿Y por qué? Porque le dijo, por decirlo así, David, tú eres como un paquete, como una caja, como una especie de un cofre que Jehová mantiene cerca de él. ¿Sí? Que es Jehová. O sea, nosotros tenemos que pasar a formar parte de ese cofre, de ese paquete que Tesoro. Jehová, exactamente, mi esposa acaba de decir la palabra Somos un mágica, tesoro para ¿verdad? Dios. Un paquete que Jehová mantiene, un tesoro que Jehová mantiene seguro y cerca de él. Y nuestros enemigos van a ser rocas que Jehová va a lanzar en contra de ellos. Y aquí es precisamente, mis queridas hermanas, que hace que David actúe como un hombre que de verdad está cerca de Jehová. Él entendió. Claro, a través de la interpretación del discurso que le da Abigail. Entonces, ¿verdad? no pierda su tiempo explicando a las navales. Explíquele a Dios. Naval, necio, acordémonos de eso, mis queridas hermanas y Explíquele hermanos. a Dios. Háblele con toda la verdad de su corazón al Señor. Pídale una herramienta de fortaleza, cómo se abren los cielos a través de una mujer que profetiza bendición. Nosotros cómo profetizamos, Señor bendito, tú eres maravilloso, tú eres precioso, tú eres el que levanta mi alma de toda debilidad, de toda circunstancia, tú eres el poderoso de Israel, eres el guerrero, bendito sea. Y mire, nosotros tenemos tantas cosas en la Biblia porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señor, y así va a ir bajando la gracia del Señor para que se detenga el vengador. De la misma manera, fíjese que ya el Señor está deteniendo el juicio sobre la casa. Amén. Pero no solo se queda ahí, porque luego, cuando detiene que no destruya toda la casa, ahí sí le hace entender al insensato de lo que fue librado. Entonces va a venir un tiempo que el insensato sí va a entender, pero no por mano humana, sino por la mano de Dios. Fíjense que aquí hay un punto bien interesante y lo considero yo la base de toda esta resolución del conflicto, ¿verdad? Porque viene David y le dice, bendito sea tu racionamiento y bendita seas tú.
la bendice porque ella evita el derramamiento de sangre de lo que David iba a hacer en contra de Nabal y en contra de todos sus siervos, los que pudieran haber sido sus enemigos. Y aquí vemos que Abigail realmente se adapta a la situación, ¿ya? No se pone ahí como gran reina y como aquí estoy yo subida en No, 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 en no, mi no, 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 caballo, en mi no. burro, en no sé cuánto, y Es, vengo intel- enjollada, vengo bien es vestida. No, inteligente. ella se humilla, ¿sí? Ella se humilla y entonces le pide perdón, le dice, mira, discúlpame, este man que tengo como marido, sí que es lo que sea, ¿ya? Y entonces mire cómo cambia, cómo se adapta la situación. Mis queridas hermanas y hermanos, fíjense que en el transcurrir de la vida y tomémoslo como que esto es la universidad que nos está enseñando a través de la palabra del Señor. Acordémonos de que no existen, no hay asuntos que sean urgentes, sino que hay asuntos importantes y ante eso es primero la alabanza al Señor, es primero la paz con nuestros prójimos, es primero arrepentirnos y humillarnos de aquello que estamos haciendo equivocados y poder saber pedir perdón de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, y el Señor se va a glorificar y nosotros nos vamos a descargar de todo eso que nos está llevando a tener un pensamiento derrotista. Mire, bueno, entonces como para ir concluyendo, la bendición de Abigail fue que estuvo en el momento preciso con la situación indicada, que fue una mujer que conocía a Dios como su padre, el padre que no castiga, que no destruye, sino que más bien el padre que se mueve a misericordia. Amén. Aunque las circunstancias podían traer, porque hay una cosa que no es castigo de Dios. Las circunstancias vienen con consecuencias. Ella dijo, no, yo voy a detener, yo recibo ese pecado, pero yo voy delante de Dios con todas mis ofrendas de amor, esas palabras amorosas que le quitaron ese enojo a David. Amén. Amén. Ahora, lo siguiente que es bien importante es que esta mujer conoce a David todo lo que está pasando y detiene la mortandad. ¿Ya? Puede que esté la sentencia de la muerte en la casa. Puede que venga, ya no hay tal cosa, se acabó y se acabó. No. Siempre tenemos que esperar en el Dios Todopoderoso. Dios es un Dios de milagros y ella lo ve. El que hace entender todas las cosas es Dios. No se rompa la cabeza para hacer entender a los insensatos. No gastes tu lengua, no gastes tu saliva, le tengo que decir, no gastes su corazón. Usted fortalézcase en Dios. Es una mujer que arrebata. Ella representa a la iglesia que arrebata. Eso debemos ser, la iglesia que arrebata las promesas. Y mire, que Dios trae la bendición por la mujer, así es. Dios trae la bendición por la iglesia, así es. Porque Dios nos ha dado esa autoridad, pero también el ejemplo en el Señor Jesucristo, que no contestó mal a nadie. No contestó con ira a nadie. Tenemos que cambiar el carácter. Debemos de dejar de ser los insensatos, los necios, los groseros. No, es que, y le voy a decir, eso de tener un carácter así horrible es una debilidad, porque el que sabe detener esas iras en el corazón es el que puede gobernar hasta una ciudad. Pero el que no sabe dice lo que le apetece. Se deja llevar por las debilidades del cuerpo, de la mente, del corazón, de la carne. A mí me odian, a mí no me quieren, hoy me siento mal. Entonces a insultar a medio mundo, momentito, aunque te sientas mal, no te gobierna ese sentimiento, ese síntoma de enfermedad. Usted tiene que empezar a declarar salud, recibo la salud, reprende y echa fuera. Tiene que ser una iglesia madura. Si Abigail hubiera sido una chillona, llorona, hubiera llegado donde David, ay, perdóname, es que vieras cómo es de malo, cómo me maltrata todos los días, es un violento intrafamiliar, este es un grosero, no me da ni de comer bien, verás, David, este es un
perverso, ni para qué, mejor manda a matarlo. Esa no es la iglesia. La iglesia intercede y evita que venga la muerte porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Pastor, tal vez nos haces orar. Sí, mis hermanos, solo voy a agregar una cosita, perdonen que todavía diga algo, pero aquí veo yo que las sabias acciones de nuestra hermana, lo voy a decir, Abigail, salvaron a Nabal. Pero para mí lo más importante es que salvaron a David de haber tomado la espada con sus manos y haber hecho justicia por sí mismo. La justicia dejémosela a nuestro Señor, a nuestro Dios. Amén. Aunque hayan pasado circunstancias, aunque hayan pasado dolores, aunque hayan pasado angustias, escaseces, sabemos que con Dios podemos superarlas. Amén. Amén. Pastor, por favor. Padre, te damos gracias por tu inmensa misericordia. Te pedimos que esta porción de la palabra que tú nos has dado como bendición, lo podamos tomar dentro de nuestro corazón, utilizarnos para nuestra vida diaria, para poder encarrilar nuestros pensamientos hacia un actuar dentro de lo que tú estableces, Señor. Que esta sea una enseñanza para nuestra vida, para comprometernos contigo y hacer lo que el Espíritu Santo como nuestro guía nos manda a hacer. No actuando con la carne, sino que con el Espíritu. Gracias, Señor, te damos por este ejemplo de Abigail. Yo lo tomo como para tu iglesia bendita, pero no me quedo solo con esta mujer que logró vencer la sentencia de muerte en contra de toda esta situación insensata, porque luego también David se casa con ella. La iglesia que se casa, la que se desposa con nuestro Señor Jesucristo, que quien ya viene pronto es una mujer, una iglesia que ha sido transformada en su personalidad, en su carácter, en su hablar, en su parecer, que clama misericordia, que pide perdón por aquellos que aún están cerca de ella, pero que la casa puede estar la muerte. Por eso mismo, Señor, ayúdanos a ver con los ojos de la madurez, ayúdanos a entender, Señor, que somos llamados a interceder, que somos llamados a no ser escasos en nuestro corazón, que nos ensanches el alma, que nos ensanches nuestra voluntad para interceder y orar aún por aquellos que supuestamente no se merecen. Por la sangre de Cristo, todos nos merecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.